Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo, estoy en vivo. Gracias a quienes están viendo. Estoy en Concepción por unos días debido a asuntos familiares, acompañando a mi mamá con algunas cosas que tenía que hacer. Así es que desde Concepción les hablo hoy y estoy siempre por Instagram aquí, por el perfil de Facebook de Sabiduría Interior acá y por mi perfil de la página personal aquí, o no sé cuál es cuál. Pero bueno, hoy lo que quiero hacer es hablarles un poquitito de algo que me he estado dando cuenta respecto a la canalización, cuando veo que se une Verónica. Hola Verónica, Mari, María y Claudia Prema, gracias por estar aquí. Entonces, hoy lo que les decía, voy a hablar un poquito respecto a la canalización, en el sentido de algo que me he estado dando cuenta en los últimos tiempos. Y es que, bueno, hace un buen tiempo ya, siempre que me pasaba esto de canalizar, y sobre todo cuando empecé a enseñar canalización, una de las cosas que me di cuenta fue que la canalización no era solamente esto de estar teniendo mensajes para el resto, sino que algo fundamental siempre fue el darnos cuenta que los mensajes canalizados en primera parte siempre son para mí. Y háganme preguntas si quieran y aprovechen de hacerme preguntas si quieren a medida de que van saliendo cosas, ¿sí? Aprovechen. Entonces me fui dando cuenta que los mensajes que venían en la canalización no eran solo para otros y no eran algo que estaban viniendo para que fuesen para otros. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque había canalizado muchísimo, sobre todo al principio, cuando estaba en mis prácticas, y por mucho que canalizaba y yo intentaba mostrar esas canalizaciones, lo que sucedía era que en realidad a nadie le interesaban esas canalizaciones. Entonces me empecé a cuestionar esto de, bueno, ¿y por qué? Si esto es tan bonito y yo creo que es tan importante, ¿por qué no es importante para las otras personas? ¿Qué es lo que sucede que yo no me permito o que el universo no permite que esas canalizaciones sean importantes para otras personas también? Entonces, lo primero que me empecé a dar cuenta, porque empecé a preguntar en la misma canalización, era que esas canalizaciones eran para mí. Y me decían, este material es tuyo, es para que tú trabajes, para que tú te desarrolles, para que tú te entiendas. Y hasta ahí eso todo bien, ¿sí? Gracias por venir Carmen, Roberto, Camila, Arturo, Sara, Laura, José, Paulina, Juliana, José Luis, Grace, María Cecilia, tenemos harta gente, Betsabe, bueno, Cecilia, por otra Cecilia. Entonces eso es lo primero, me di cuenta que esto era para mí, no era para otras personas. Y una vez que yo logré seguir adelante con eso y empecé a ir rompiendo un poco la barrera de entendimiento de lo que yo tenía que ir trabajando y yo ordenando un poco mi casa interna, entonces eso comenzó poco a poco a mostrarse hacia el resto. Pero hay algo fundamental en ese encontrar el camino adentro que cada vez lo empiezo a ver un poco más claro. Y parte de lo que empiezo a ver más claro tiene relación con que nosotros adentro tenemos un sinnúmero de fuerzas. Nuestro mundo interno es mucho más grande y vasto que nuestro mundo externo, pero muchísimo más grande. No estoy hablando con que el mundo interno de nosotros, con el que nos conectamos al canalizar, es una cosita chiquitita, así hay un puro maestro. No, hay miles de fuerzas. Nosotros las podemos resumir a unas cuantas como para poder ir comprendiéndolas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra fuerza vital está dentro de nosotros siempre, completa, entera, en todo instante. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros tenemos acceso a toda la información del alma y del universo completa siempre, en todo momento. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, a medida de que desarrollamos nuestra personalidad y crecemos, y tú vas eligiendo cosas a medida de que eres adolescente y empiezas a tener un trabajo y empiezas a tener una forma de actuar que te conviene en el camino, para lo que en ese momento a ti te conviene o que te enseñaron que te convenía, lo que empieza a pasar es que nosotros empezamos a cerrar parte de esas fuerzas y algunas de ellas entonces les damos permiso para que vengan y otras no. ¿Qué es lo que sucede? Que el resto de la fuerza siempre está ahí adentro. De todas maneras, siempre se está moviendo dentro de nosotros, siempre está intentando empujar. Y entonces hay días en que nos levantamos con más de algunas fuerzas y algunos otros días con menos de otras fuerzas y así. Ahora, lo que me he dado cuenta con la canalización es que a medida que yo voy canalizando, voy dándome cuenta de esas fuerzas que yo tengo adentro y voy logrando de alguna manera distinguir una de otra. Y eso es importantísimo,
¿Por qué? Porque yo al tener todas estas fuerzas adentro, estas fuerzas están mediadas por distintos personajes internos. Entonces, a medida de que yo me permito ir reconociendo esas fuerzas que tengo adentro, yo lo que puedo hacer es tener la capacidad de elegirlas mejor. Entonces, en un principio, la canalización se abre con un maestro. Usualmente ese maestro es el alma de uno. Pero también hay muchas personas a las que la canalización se le abre con distintos maestros de distintas formas. Y ese primer maestro es como quien dice el guardián de las puertas nada más, de todas las fuerzas que tenemos interiormente hablando. Y a medida que nosotros vamos canalizando y vamos yendo más profundo en el trabajo que nosotros hacemos, en la canalización, a través de la práctica de la canalización, uno se va dando cuenta que esas fuerzas uno empieza a tener más y más y más y más acceso a ellas y empieza a darse cuenta entonces cuáles son los personajes que median esas fuerzas adentro. Podríamos decir que los dioses griegos, por ejemplo, son los personajes mediadores de ciertas fuerzas internas, y esa es la manera en que la sociedad griega lo entendía en ese momento. Entonces, cuando tomaban la historia de un dios, la historia, por ejemplo, de Cronos, que comienza a comerse a sus hijos como dios del tiempo, esa es la historia de esa fuerza dentro de ese grupo de personas. Nosotros hoy, en este momento del tiempo, tenemos algunas cosas que son grupales, pero también tenemos muchas cosas que son propias, nuestras. No son de manera grupal, no funcionan tan de manera grupal. Y eso tiene que ver con que estamos más dispersos en cuanto a lo que creemos, como sociedades y como culturas. Pueden haber cosas en que todos creen lo mismo, pero al mismo tiempo también hay cosas en que creemos cosas muy distintas unos de otros, o tenemos puntos de vista muy distintos unos de otros. Somos mucho más diversos que lo que era la Grecia antigua hace 2000, 3000 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que antes teníamos ese mapa que estaba dado de ese interior, y los dioses eran ese mapa. Hoy no tenemos ese mapa. Hoy tenemos que entrar a descubrir solos qué es lo que pasa adentro. Parte de lo que Jung logró hacer fue darse cuenta de que esto estaba empezando a suceder un siglo atrás, ya 100 años atrás. De alguna manera ya habíamos comenzado a desintegrar un mapa en común y teníamos que empezar a darnos cuenta que este mapa tenemos que construirlo nosotros. Entonces, el otro día leyendo un libro de Murray Stein, que es un psicólogo junguiano bastante prominente e importante en Estados Unidos, él habla de que Jung se refiere a sí mismo muchas veces como explorador, como un explorador del inconsciente, de la conciencia, de la psiquis humana, del alma humana. Y creo yo que es muy importante que nosotros en este momento del tiempo aprendamos a descubrir las fuerzas internas que tenemos y cuáles son los personajes que median esas fuerzas dentro de nosotros. Y para mí la canalización y el contacto con la imaginación activa o alguna otra manera de conectarnos con eso inconsciente es la forma en que nosotros podemos empezar a distinguir cuáles son los personajes que median ciertas fuerzas dentro de nosotros. Y eso nos permite entonces crear un propio mapa de cómo funcionamos adentro. Cuando lo creamos, entonces, nosotros lo que podemos hacer es que elegir los personajes que están adentro. Empezar a hacer un proceso donde aquello inconsciente se hace consciente y lo consciente también se hace inconsciente y se empieza a funcionar al otro lado. Parte importante de esto es que tiene que ser un camino bidireccional de entendimiento. No sirve con que yo intente reprogramar mi subconsciente o mi inconsciente y me olvide. Y tampoco sirve que yo intente traer del inconsciente todo lo que tengo y toda la fuerza, a aplicarla en el consciente y me olvide. Necesita haber un funcionamiento para los dos lados. A Jung le llamaba a esto la función trascendente, que es la función que está entre medio de eso. Y parte de lo que he logrado ver es que con la canalización, a medida que uno practica, y dependiendo de la persona, qué tan rápido se da esto o qué tan lento se da esto, aquella función empieza a andar más rápido. Y hay formas en que nos hemos ido dando cuenta, no solamente yo, sino que alumnos que tengo, que de repente me dicen, me pasó esto. Y cuando me dicen eso, que no les voy a decir qué es, porque lo que quiero es poder que, si ustedes van a tomar un curso conmigo o ya lo tomaron, cuando les pase, se den cuenta, me van a preguntar y yo les voy a saber decir si es que es eso o no. Y se van a dar cuenta que eso está sucediendo, que empieza a haber una especie de polinización cruzada, por así decirlo, entre lo que es el inconsciente y la fuerza que tienes adentro y la fuerza que está afuera y el consciente.
Y eso es algo súper, súper importante. Ahora, tengo una pregunta de Sara aquí hace rato. Dice, ¿con qué te refieres a canalización? Es decir, a redes personalizadas con respecto a la comunicación. No entiendo bien tu pregunta, Sara. A canalización nos referimos a cuando nosotros nos conectamos con un maestro. Nosotros tenemos la idea de que estos maestros, los ángeles, los guías y todo eso están fuera de nosotros. Como si hubiesen sido personas que vivieron en algún momento o algún otro tipo de seres que a lo mejor no han tenido una existencia física igual a la nuestra, pero que están por aquí dando vuelta. Y si bien es cierto están afuera, también están adentro al mismo tiempo. Para yo poder comunicarme con un ser afuera de este tipo, necesito tenerlo adentro también. Si no lo tengo adentro también, no me voy a poder comunicar con él afuera. ¿Qué significa tenerlo adentro? De alguna manera tener cierta creencia de contacto con ese ser. Si yo lo creo en los ángeles, es muy difícil que yo le permita a un ángel que se aproxime y yo poder estar en contacto con él. Porque algo dentro de mí va a frenar eso. ¿Por qué? Porque simplemente es una manera de protección de nuestro consciente. Es la forma en la que funciona nuestra conciencia para protegernos de aquello que siente que puede hacerle daño. Entonces necesitamos tener de alguna manera una programación interna de cómo funciona algo para que cuando se acerque de afuera pueda funcionar. Necesitamos un match entre lo que está adentro con lo que está afuera para que eso funcione. Por eso es que la canalización necesita aprenderse desde adentro y no desde afuera, ¿sí? Y pregunta... redes de comunicación cuántica, dice Grace. Sí, a mí no me gusta mucho meter la palabra cuántico en esto porque creo que de repente empezamos a pensar en otras cosas. Me gusta que cuando hablamos de la psiquis humana, del alma, de la parte psicológica, hablemos con términos que nos permitan entendernos a ese mismo nivel. Porque cuando empezamos a ocupar términos que pueden ser de la neurociencia, por ejemplo, que no tiene que ver con que no tengan vinculación, sino que simplemente no hemos hecho la vinculación todavía. Entonces, aquí, a mí me encanta hacer esto. O sea, si ustedes quieren ser parte de esto, estudien y hagan los vínculos que son necesarios. Creo que hay tanto espacio donde podemos crecer aquí y tantas cosas por hacer que las personas que lo van viendo pueden ir haciendo esos vínculos. Entonces, por ejemplo, creo que necesitamos personas que hagan vínculos entre material de neurociencias y material de cómo funciona la psiquis y el alma humana. Creo que es necesario que hagamos vínculos en poder ocupar la terminología precisa y ponernos de acuerdo qué palabra vamos a ocupar para qué cosa y en qué sentido, y dejar de hablar de palabras distintas para decir lo mismo porque yo quiero ocupar mi palabra sobre la del resto porque es la que se me ocurrió a mí, o esta es la que yo estudié en mi escuela y no la otra. Entonces, nos cuesta mucho entendernos en esto porque empezamos a chocarnos con estas cosas que son bien adolescentes de repente. Pero bueno, Cristian, recién me incorporo. ¿Cómo sería empezar a aprender la canalización desde afuera? Que Cristian, yo creo que no se puede aprender la canalización desde afuera. Es así de simple. Si tú intentas hacer la canalización desde afuera, siempre te vas a topar con el espacio mental de algo que no te va a terminar de encajar y no te va a terminar de hacer clic. A lo mejor eso podía funcionar hace 300 años atrás, cuando todos éramos católicos cristianos en el mundo occidental. Pero ya no somos todos católicos cristianos en el mundo occidental. Tenemos bases parecidas, pero ya empezamos a andar más rápido o a andar distinto, a diversificarnos, a decir, no, bueno, yo no creo en este, sí creo en esto otro, creo... Y en esa mezcla de diversificación, cuando lo intentas hacer desde afuera, algo no te va a terminar de encajar. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, en el mismo proceso, en los 6 años que he enseñado, el mundo se ha abierto muchísimo. Y las formas con los seres, por ejemplo, con los que nos conectamos en el curso de canalización para hacer las prácticas del curso, ha cambiado muchísimo en solo 6 años. O sea, no me imagino cómo poder cambiar un 100, o si lo tiramos 100 años para adelante. Enrique, entonces, dice, entonces, ¿cómo puedo canalizar a un ser divino que acabo de conocer por primera vez si todavía no creo en él? Quiero canalizarlo para conocerlo más. A ver, no puedes canalizar a un ser divino en el que no crees. El ser divino que se va a presentar para ti en canalización va a ser un ser divino en el que tú creas. Puede ser que tú no estés consciente aún de que crees en él, pero tiene que haber un reflejo de él dentro tuyo en alguna parte. Lo más probable es que sea de forma inconsciente y por eso necesitas hacer ese proceso de irlo conociendo. Pero
si no tienes de alguna manera cierto vínculo consciente con ese ser divino, no vas a poder canalizarlo. Algo va a haber, algo te va a sacar del asunto, alguna parte tuya, mayoritariamente tu yo, tu ego, te va a sacar de ahí porque va a sentir que es algo ajeno y va entonces intentar hacer un rechazo y hacer un cortocircuito como para que tú no puedas seguirlo canalizando. Y eso es más o menos similar siempre, ¿sí? Entonces, esto va a quedar grabado tanto en Facebook como en el Instagram, que siempre queda grabado como por 24 horas. En Facebook queda grabado un tiempo más, pero me voy a asegurar también de bajarlo y dejarlo en YouTube porque me parece que la explicación está es súper necesaria. Creo que es súper importante y creo que esta es gran parte de la revolución en la que estamos hoy en día, que podamos conectarnos, que puedas conectarte con las fuerzas que tienes interiormente, que puedas aprender a reconocerlas a ellas, cuáles son los personajes que las manejan internamente, con tal de que puedas entonces sintonizarte con esos personajes a medida de que te vas dando cuenta quiénes son los que traen lo que necesitas. Entonces, si yo necesito, no sé, abundancia, hay un personaje interno que maneja esa abundancia. Entonces, cuando yo empiezo a conectarme con ese personaje interno que maneja la abundancia y lo empiezo a conocer, puedo empezar a conocer las motivaciones que tiene ese personaje interno para la abundancia en mí. Y entonces me puedo dar cuenta de qué es lo que le está haciendo falta internamente. Al ir haciendo los ajustes aquí afuera y allí adentro de lo que le falta internamente, podemos ir avanzando un poco más. Y eso es algo en lo que me gustaría trabajar pronto con la gente que ha estudiado conmigo. Así que creo que por ahí vamos a hacer algo también que creo que lo podemos ir integrando dentro de los procesos de prácticas grupales que se entregan o algo por el estilo, porque creo que por ahí hay algo que me parece súper, súper preciso e importante de poder seguir adelante y de poder irlo vinculando. Ustedes que me están viendo, los que ya han tomado el curso conmigo, cuéntenme si les parece algo interesante, porque creo que se necesita tener la base en todo caso de la canalización como para poder llegar a ese lugar también. Así que bueno, eso es por ahora. Fue cortito, 17 minutos. Espero que estén súper bien. Gracias por escuchar. Si tienen más preguntas, háganmela. Me pueden mandar correos siempre a contacto@pablomorano.com y creo que pronto vamos a estar con alguna que otra sorpresa por ahí también. Les dejo un súper abrazo. Cuídense. Chao, chao. Mm, mm, mm.